Esta semana, el miércoles, arrancamos con el práctico 8, que es de transmisión de calor, y hay gente que está debiendo práctico, o sea que viene medio al límite con los tiempos, ¿no? Así que bueno, no se distraigan con el tema de los prácticos. Bueno, dentro de los procesos reactivos vamos a ver entalpía de formación, vamos a ver en particular la combustión completa, o sea, el proceso de combustión, vamos a ver la combustión completa y la combustión incompleta, vamos a ver los balances de materia y los balances de energía para la combustión. Bueno, ¿qué entienden por combustión? ¿Qué entiende Campra por combustión? Eh, es como un proceso instantáneo que dura poco tiempo, Ujú. donde se libera energía, calor. Bien, es una oxidación rápida de los combustibles, no es instantánea, pero la idea está, digamos, en una oxidación rápida. Eh, si es demasiado rápida, ya no es bueno, digamos, para los procesos de combustión. O sea, hay que diferenciar lo que es explosión de lo que es combustión. Cuando es demasiado rápida ya deja de ser combustión y pasa a llamarse explosión. Nosotros lo que vamos a ver acá es la combustión, que tiene fines, digamos, para aprovechamiento de, de energía, digamos, en forma de calor. Y bueno, justamente es una oxidación rápida con liberación de calor. Esa oxidación se da con los elementos combustibles, que principalmente son el carbono y el hidrógeno. Pueden haber otros combustibles, pero los principales elementos combustibles son, o sea, los elementos combustibles que constituyen los combustibles, digamos, son principalmente el carbono y el hidrógeno. Este, y bueno, y la combustión se da con esos combustibles más un comburente que es el que lleva el oxígeno. En general, se usa aire, digamos. Puede haber algunos casos que se use, por ejemplo, oxígeno puro, que tiene sus particularidades, digamos. En ese caso sería, por ejemplo, una combustión que queremos lograr mayor temperatura. Ya lo vamos a ver más en detalle a eso más adelante. Bueno, cuando hablamos de combustión, a nosotros nos interesa principalmente obtener de ese combustible una energía útil que en alguna instancia pasa eh, por medio del calor, digamos. O sea, ya sea un motor de combustión interna, por ejemplo, el combustible se quema y el calor generado produce una expansión de los gases que luego esa expansión, a través de la cara del pistón, digamos, me genera un trabajo y es el trabajo que aprovecho. O sea, convierto la energía química de un combustible, la convierto en calor en primera instancia y luego en trabajo. O puedo también requerir calor para el calor mismo, digamos. O sea, puedo requerir la combustión para obtener calor, como por ejemplo en un horno. En un horno yo quemo un combustible y obtengo el calor directamente. Por ejemplo, una caldera también podría ser. Bueno, el esquema representa el proceso de la combustión, los reactivos y los productos, digamos. Los reactivos son, como les decía, el combustible y el comburente, que en general es aire, y los productos son humos y cenizas. Bien, fíjense que les decía que el carbono y el hidrógeno son los principales
elementos combustibles. Cuando estos elementos, en realidad cuando todos los elementos combustibles del combustible, valga la redundancia, se oxidan al máximo, todos se oxidan al máximo, tenemos una combustión completa. Cuando tenemos elementos que no se oxidan en su totalidad, o sea, cuando en los productos de la combustión hay todavía sustancias que pueden seguir oxidándose, o pueden aún oxidarse, digamos, en ese caso tenemos una combustión incompleta. Entonces, por ejemplo, si tenemos un combustible en el cual en los humos hay solamente dióxido de carbono y agua, entonces en ese caso tendremos una combustión completa. Ahora, si vemos que aparece en los productos de la combustión, aparece monóxido o alguno hidrocarburo incombusto, entonces en ese caso vamos a tener una combustión incompleta. ¿Qué opinan? ¿Queremos que la combustión sea completa o incompleta? Completa, así se aprovecha al máximo. Bien, ¿y se da eso en la práctica? No siempre. Bueno, en la práctica hay algunos casos en los que podemos lograr una combustión completa, pero en escala de laboratorio. Por ejemplo, ya lo vamos a ver en un rato, cuando hacemos la determinación de poder calorífico, que es un parámetro característico de los combustibles, que se determina en el laboratorio, digamos. En ese caso logramos una combustión completa, pero es bajo ciertas condiciones controladas, podemos lograr esa combustión completa. En general, en la práctica, o sea, en la industria, la combustión es en general incompleta, o sea, siempre quedan algunas sustancias que pueden seguir oxidándose o que son capaces de ser oxidadas. Entonces, bueno, nosotros queremos que sea lo menos incompleta posible, digamos. O sea, no es correcto decir lo más completa posible porque es completa o no, digamos. Entonces, sería lo menos incompleta posible. Ya vamos a ver que hay un parámetro hay formas de controlar la combustión para lograr que sea lo menos incompleta posible. Pero al mismo tiempo, para hacer eso, vamos a requerir por ejemplo, una cierta cantidad de aire, vamos a requerir que entreguemos con un ventilador más aire de lo necesario para que las moléculas de combustible encuentren un exceso de oxígeno, entonces sea más fácil que encuentren una molécula de oxígeno. Entonces, al poner más aire, logramos que sea menos incompleta la combustión porque al haber más oxígeno, hay más probabilidad de que las moléculas de combustible encuentren una molécula de oxígeno. También podemos ver, lograr ese efecto aumentando la turbulencia. También interviene la temperatura en el proceso, si hay temperaturas o puntos fríos dentro de lo que sea la cámara de combustión, entonces en esos lugares va a ser más difícil la combustión, o puede ser que si hay partículas encendidas, que ahí se apaguen, digamos, y eso genera incombustos también. Entonces, bueno, hay distintos mecanismos, digamos, para mejorar la combustión, pero en la industria no vamos a llegar a una combustión completa. Bueno, por otro lado, hay un equilibrio en cuanto menos incompleta quiero que sea la combustión y el calor que se va con los gases en el escape. Si yo pongo más aire, entonces hay un exceso de aire que después, como sale con una cierta temperatura en los gases, se lleva calor, digamos. Eso también ya lo vamos a ver un poco más adelante.
Bueno, entonces decíamos que la combustión es una reacción de los combustibles con el oxígeno, una reacción de oxidación. Los principales elementos combustibles son el carbono y el hidrógeno, pero también el nitrógeno y el azufre reaccionan con el oxígeno, y ya vamos a ver que no, en lo posible preferimos que no suceda, porque eso genera ciertas complicaciones como lluvia ácida, problemas para el medio ambiente, problemas para la salud también de las personas, ¿no? Va acompañado con gran desprendimiento de calor, o sea que en realidad es el objetivo, digamos, de la combustión. En la mayoría de los casos el oxígeno es aportado por el aire, pero bueno, hay otros casos, como les decía, en los que se puede poner oxígeno puro. Obviamente que conseguir oxígeno puro tiene su costo, pero también en la combustión tendrá algunos beneficios. ¿A alguno se le ocurre alguna combustión con oxígeno puro? Sí, ahí se usa, se inyecta oxígeno. ¿Alguno ha soldado alguna vez o ha visto cómo se suelda? Tenemos la soldadura eléctrica y después también tenemos la soldadura con autógeno, digamos. En ese caso se usa oxígeno puro para lograr temperatura más elevada, digamos. O sea, en la llama del soplete se usa el oxígeno para lograr, en vez de usar aire, usamos oxígeno para lograr temperatura más alta, ¿no? Bueno, de los combustibles, vamos a ver que los podemos clasificar principalmente por su presentación, que le decimos, si son sólidos, líquidos o gaseosos, y dentro de ellos, cómo está dentro de los sólidos, digamos, la granulometría que pueda tener es un parámetro importante también. Bueno, ustedes conocen un montón de combustibles. Dentro de los sólidos hay carbones minerales, carbones leña, tenemos residuos de distintos tipos, residuos de la industria, residuos agroindustriales, residuos agrícolas, etc. Los líquidos, los más comunes son el petróleo y sus derivados, qué sé yo, la nafta, el gasoil, etcétera. Y después tenemos también algunos combustibles renovables como el bioetanol, el biodiesel, etc. Bueno, de los combustibles gaseosos, el más común es el gas natural, pero bueno, hay distintos gases. Tenemos gas de gasógeno, gas de alto horno, gas de biodigestión, digamos, o biogás, gas licuado de petróleo, GLP. También el gas natural puede estar a baja presión o gas natural comprimido, como en el caso de los autos. Bien, entonces a partir de esta clasificación de los combustibles, va a ser como vamos a resolver los balances. ¿Por qué? Fíjense que cuando tenemos combustible sólido y líquido, generalmente la composición se da en fracciones de masa o peso. En cambio, cuando tenemos combustibles gaseosos, la composición del combustible se da en fracción de volumen o fracción molar. Entonces, vamos a usar una metodología para los combustibles sólidos o líquidos y otra para los combustibles gaseosos. En realidad, podríamos usar la misma metodología para todo, pero tendríamos que cambiar la composición. En el caso de los gases, pasarla a composición fracción de peso, que ustedes lo saben hacer, lo conocen, del capítulo 2. ¿Se acuerdan que veíamos cómo pasar de una composición
en fracción de peso, una composición en fracción de volumen o viceversa. Bueno, o sea, se puede usar cualquier metodología, digamos, cualquier método. Nosotros acá le vamos a presentar una para los sólidos y líquidos y otra para los combustibles gaseosos, que eso tiene la ventaja de que directamente ustedes, si tienen un combustible sólido, van y multiplican por la cantidad de combustible, tal cual como tienen el dato, y van a obtener los resultados. Y en el caso del combustible gaseoso, lo mismo, no tienen que hacer conversión en el medio. Bueno, ¿qué necesitamos conocer del combustible? Yo le voy a nombrar varias cosas que no necesitamos conocerlas a todas para los balances, pero son también características de los combustibles que interesan saber para el diseño, por ejemplo, de una cámara de combustión o para analizar alguna modificación, etc. Bueno, tenemos principalmente, y esto sí es necesario para los balances de materia y luego, en consecuencia, para los balances de energía, lo que es la composición elemental. La composición elemental es la cantidad que hay de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y ceniza en un combustible. Acá las cenizas son los inorgánicos que tiene el combustible. Acá puede haber una variedad grande de minerales, digamos, en distintas combinaciones, pero lo agrupamos todo como ceniza. Esto también es importante conocer. O sea, si bien acá nosotros no lo estamos mencionando, si hacemos un estudio más profundo de la combustión, también es importante conocer la composición en particular de la ceniza, porque según cómo sea la ceniza, va a ser la tendencia a formar escoria, a formar incrustaciones, la temperatura en la que se funde esa ceniza es un parámetro importante también. Pero todas esas cosas las van a ver más adelante cuando vean generadores de vapor. Ahora nos vamos a centrar más en lo que es el balance de energía y de materia, y la parte de diseño y todo eso lo van a ver en otra materia. Bueno, entonces, como les decía, para los balances necesitamos la composición elemental. Y esta composición elemental, fíjense que acá nos figura el agua, generalmente se da en base seca, y además se da el dato de la humedad. Entonces, del análisis inmediato tenemos el porcentaje de humedad o el contenido de agua del combustible. Bueno, la ceniza también, como les decía, que son los inertes o los minerales, digamos, que tiene el combustible, que no reaccionan. Después también tenemos materia volátil, o los volátiles que se le dice simplemente, que también me dan un parámetro de la operación y del diseño del combustible. No nos importa tanto para los balances, pero sí para la operación y para el diseño de un hogar, de un horno, de una caldera, etc. Bueno, el carbono fijo es la parte del carbono que queda después de que se van los volátiles, digamos. Después también otros datos del combustible importantes son la temperatura de inflamación, temperatura de ignición y el poder calorífico. El poder calorífico es la energía desarrollada por un combustible cuando se quema por unidad de cantidad de materia del mismo. Y también es un parámetro necesario para el balance de energía. Bueno, vamos a ver entonces los balances de materia para la combustión. Los balances de materia de la combustión me van a permitir conocer la cantidad de oxígeno que necesito para quemar ese combustible. Con eso también voy a tener la cantidad de aire necesaria. De ahí voy a obtener la cantidad de gases también, producto de la combustión, y la composición de esos gases, ¿no? Y si nosotros estudiamos también los humos que se producen en la combustión,
junto con el balance de materia, me va a permitir hacer un control de la combustión, permitir regularla la combustión para que sea lo mejor posible, ¿no? Bueno, para hacer los balances de materia de la combustión, nos vamos a valer de las reacciones químicas, de las ecuaciones de las reacciones químicas, digamos, o sea, de la estequiometría, y de ahí vamos a conocer las cantidades relativas que se necesitan o que se obtienen en las reacciones de oxidación, digamos. Bueno, estas reacciones son la reacción de combustión del carbono, que es el carbono más el oxígeno, que da dióxido de carbono. La reacción de combustión del oxígeno, que es dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, da 2 moléculas de agua. Y la reacción de oxidación del azufre. El azufre más oxígeno me da SO2. Bueno, esto se puede hacer de distintas maneras, se pueden proponer un grado de avance para cada una de las reacciones y formar un sistema y resolverlo. Pero bueno, nosotros acá lo vamos a resolver como un balance atómico, digamos. Y vamos a considerar en primera instancia que la combustión es completa. Y después vamos a ver qué es lo que pasa en los casos que tenemos combustión incompleta. Entonces, fíjense acá, la combustión que hemos planteado acá es completa, ¿no? Las reacciones de oxidación corresponden a la combustión completa. Bueno, hemos dicho que para lograr la combustión completa, que en realidad no se da en la práctica, vamos a dar un aire que tiene que ser mayor que el aire estequiométrico. El aire estequiométrico, hemos dicho que es la cantidad de aire que necesitamos para que cada molécula de combustible se encuentre con una molécula de oxígeno, o sea, en las cantidades necesarias, digamos, y se dé una combustión completa. Pero en ese caso no sobra nada de oxígeno, pero esto tendría un problema. Si yo doy la cantidad de aire estequiométrico o aire mínimo, que le llamamos, a un combustible, voy a tener combustión incompleta. ¿Por qué? Porque, como ustedes habían dicho, la combustión es un proceso que se da con una cierta velocidad, con una cierta rapidez. Es un proceso no instantáneo, pero un proceso bastante rápido. Entonces, como es muy rápido, no hay tiempo de que todas las moléculas de combustible encuentren una molécula de oxígeno, y por eso queda, si yo doy el aire mínimo, queda combustible sin quemarse, digamos. Entonces, para mejorar eso, hemos dicho que dábamos un aire en exceso. Bueno, para conocer la cantidad de aire mínimo, ¿qué hacemos? Analizamos las ecuaciones de la estequiometría. Bueno, fíjense acá, empezamos a plantear esas ecuaciones. Para poder conocer la cantidad de oxígeno que necesito para quemar en forma completa un combustible, tengo que conocer las cantidades de los elementos combustibles que tiene ese combustible. Bueno, eso se conoce a partir de la composición del combustible, que en general, como les decía, viene expresada en base seca, en fracción de masa, si estamos hablando de combustible sólido, o líquido, en fracción de masa en base seca. Después, ahora vamos a plantear para combustible sólido y líquido, y después vamos a ver cómo el planteo para combustibles gaseosos. Que bueno, te adelanto que es básicamente lo mismo, hay un pequeño cambio en que la composición es diferente, pero el resto es todo igual. Bueno, entonces tenemos la composición elemental del combustible en fracción de masa en base seca, y además tenemos el contenido de agua en fracción de masa, pero en base húmeda.
Entonces, nosotros vamos a convertir esta fracción en base seca en una fracción en base húmeda. Eso es diluir, digamos, el combustible. Entonces, fíjense, yo de dato voy a tener la cantidad de carbono que tiene mi combustible en kilo de carbono por kilo de combustible seco. Lo mismo con el oxígeno, por ejemplo, tiene tantos kilos de oxígeno por kilo de combustible seco, tantos kilos de azufre por kilo de combustible seco, tantos kilos de hidrógeno por kilo de combustible seco. Y voy a tener una cierta cantidad de agua por kilo de combustible húmedo. Esa es la notación. CS combustible seco, CH acá está como combustible húmedo. Bien, pero el combustible, ¿cómo se quema? ¿Cómo se quema el combustible en la cámara de combustión? ¿Seco o húmedo? ¿Cómo lo ponen ustedes en una caldera, por ejemplo? Húmedo. ¿Cómo, perdón? Húmedo, digo. Húmedo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la base húmeda, digamos. Si bien el laboratorio tiene que secarlo al combustible para hacer este análisis, y me da por separado, yo puedo ver cuál sería la composición en base húmeda teniendo esta información. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A la cantidad de combustible en base seca la multiplico por 1 menos la humedad, la cantidad de cada uno de los elementos combustible en base seca. Por ejemplo, la cantidad de carbono en base húmeda va a ser la cantidad de carbono en base seca por 1 menos el contenido de agua. La cantidad de oxígeno en base húmeda va a ser la cantidad de oxígeno en base seca por 1 menos el agua. Y así sucesivamente yo puedo volver a escribir la composición toda en base húmeda. Como verificación, esto generalmente en base seca, si hacen la suma de todo esto, le va a dar igual a 1. Y en base húmeda, si hacen la suma de todos los componentes que tiene, también le va a dar igual a 1. Bueno, entonces una vez que tengo las cantidades de combustible en base húmeda, o sea, la composición del combustible en base húmeda, vamos a resolver los balances, digamos. Bueno, hemos dicho que estamos hablando de combustión completa, entonces para el carbono tenemos carbono más oxígeno, me da dióxido de carbono. Entonces, fíjense, una molécula de carbono reacciona con una molécula de oxígeno y me da una molécula de dióxido de carbono. Es lo mismo que decir que 1 kilomol de carbono reacciona con 1 kilomol de oxígeno y me da 1 kilomol de dióxido de carbono. Pero ¿cuánto pesa 1 kilomol de carbono? Pesa 12 kilogramos. Entonces 12 kilogramos de carbono reaccionan con 1 kilomol de oxígeno y me dan 1 kilomol de dióxido de carbono. Si dividimos en 12, vamos a tener 1 kilo de carbono más 1 sobre 12 kilomoles de oxígeno más 1 sobre 12 igual a 1 sobre 12 kilomoles de dióxido de carbono. Entonces, si 1 kilo, fíjense, si 1 kilo de carbono reacciona con 1 sobre 12 kilomoles de oxígeno, la cantidad Gc de carbono que tiene mi combustible va a reaccionar con Gc sobre 12 kilomoles de oxígeno. Entonces, acá, fíjense, lo único que hacemos es multiplicar por Gc, o sea, es lo mismo que hacer una regla de 3 simple. Y ahí vemos que si yo tengo tanto carbono en el combustible, voy a necesitar esa cantidad sobre 12 kilomoles de oxígeno para la combustión completa del carbono, digamos. Ideal, ¿no? Combustión completa ideal, con el oxígeno mínimo en forma ideal. Bien, lo mismo para el caso del hidrógeno. Si hacemos la reacción del hidrógeno, vamos a decir 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno y me da 2 moléculas de agua. Entonces, 2 kilomoles de hidrógeno van a reaccionar con 1 kilomol de oxígeno, me va a dar 2 kilomoles de agua. 2 kilomoles de hidrógeno pesan 4 kilogramos. Entonces, dividimos todo en 4 y fíjense que de acá podemos sacar la cantidad de oxígeno
que necesitamos para quemar el hidrógeno del combustible. Entonces, vemos que necesitamos GH sobre 4 kilomoles de oxígeno por cada kilo de combustible. Entonces, de acá tenemos la cantidad de oxígeno. Lo mismo puedo hacer con la combustión del azufre. Llegamos a que la cantidad de oxígeno va a ser GS sobre 32. Pero acuérdense que se prefiere que los combustibles no tengan azufre en la medida de lo posible. Bueno, fíjense que de estas ecuaciones que hemos obtenido de la estequiometría, obtenemos también la cantidad de gases que se producen, digamos. Entonces, cuando yo quemo el carbono del combustible, necesito Gc sobre 12 kilomoles de oxígeno por cada kilo de combustible, pero al mismo tiempo se producen Gc sobre 12 kilomoles de dióxido de carbono por kilo de combustible. En este caso del agua, tenemos yo por cada kilo de combustible necesito GH sobre 4 kilomoles de oxígeno y voy a obtener GH sobre 2 kilomoles de agua por cada kilo de combustible. O sea que de estas ecuaciones, además de obtener la cantidad de oxígeno que necesitamos, que es el oxígeno mínimo, también obtenemos cuánto los elementos, los compuestos que se producen, las cantidades de compuestos que se producen, digamos, que están en los humos de los productos, digamos, la combustión. Bueno, si sumamos todo el oxígeno para cada uno de los elementos, vamos a tener el oxígeno mínimo que se requiere para la combustión de ese kilo de combustible húmedo. Entonces, el oxígeno mínimo va a ser igual a Gc sobre 12, que es la cantidad que necesito para quemar el carbono, más GH sobre 4, que es la cantidad de oxígeno que necesito para quemar el hidrógeno, más Gs sobre 32, que es la que necesito para quemar el azufre. Pero bueno, esto es si el combustible no tiene oxígeno. Ahora, si el combustible tiene oxígeno, entonces ese oxígeno que tiene el combustible va a reaccionar también y va a ser menos oxígeno que tengo que entregar desde el exterior. Entonces, en ese caso, tengo que restar esa cantidad de oxígeno del combustible. Entonces, fíjense que el oxígeno mínimo ahora va a ser Gs sobre 12 más GH sobre 4 más Gs sobre 32 menos GO sobre 32, o sea, la cantidad de oxígeno sobre 32. Esto me da en kilomoles de oxígeno por kilo de combustible, pero bueno, ustedes conocen el volumen molar normal, que es 22,4, entonces si multiplican esto por 22,4, van a tener la cantidad de oxígeno en normal metros cúbicos por kilogramo de combustible húmedo. Bien, pero este oxígeno, ¿cómo lo entregamos? ¿Quién es el que lleva ese oxígeno? ¿Qué opinan de B? ¿Quién es el que lleva ese oxígeno? ¿Está B o no? El aire. Entonces, ¿cómo podemos calcular el oxígeno? Exactamente. Entonces, el oxígeno que tiene el aire es un 21%, porque acá estamos viendo que estamos hablando de volumen. En volumen, el aire tiene un 21% de oxígeno. Entonces, si dividimos esto en 0,21, vamos a tener la cantidad de aire mínimo que necesitamos para aportar ese oxígeno en una combustión ideal completa. Bueno, entonces de ahí podemos sacar el aire mínimo, como les decía, va a ser el oxígeno mínimo sobre 0,20. Si queremos por algún motivo expresarlo en fracciones
de masa, digamos, podríamos multiplicarlo por la densidad, que es 1,293 kilos por metro cúbico. Bueno, pero habíamos dicho de que el aire que necesitamos es mayor que el aire mínimo. Entonces, vamos a poner un aire que le llamamos en exceso. Vamos a dar mayor cantidad de aire que la mínima, y la diferencia que hay entre el aire total que damos y el aire mínimo es el aire en exceso. Bueno, para cuantificar esa diferencia, definimos un factor que se llama factor de dilución, que lo denotamos con la letra lambda. Ese factor de dilución me indica qué tan grande es la cantidad de aire real con respecto a la cantidad de aire mínimo. O sea, lambda es el aire real sobre el aire mínimo. Bueno, el valor de lambda va a depender del tipo de combustible y del lugar donde se queme. ¿Qué opinan? ¿Cuándo va a ser mayor ese valor y cuándo va a ser menor ese valor? ¿Qué opina Cardoso? ¿Cuándo va a ser más grande ese valor? ¿Para qué tipo de combustible? ¿Para los sólidos o los gaseosos? ¿Está Cardoso? Sí, ¿me repite la pregunta? Disculpe. El lambda, volvamos un poquito acá. El lambda, el factor de dilución, te da una idea de la cantidad de aire en exceso que tenés que tener para quemar un combustible. O sea, hemos dicho que si queremos lograr una combustión que sea menos incompleta, tenemos que dar un aire más grande. ¿Por qué? Porque necesitamos que las moléculas de combustible tengan mayor posibilidad de encontrarse con una molécula de oxígeno. Entonces, ¿qué pensás vos? ¿Que va a ser más grande lambda si tengo un combustible gaseoso o si tengo un combustible sólido? ¿En cuál necesitaré más cantidad de aire en exceso? Gaseoso. En el gaseoso vos necesitarías, o sea, vos tendrías más posibilidades de que se encuentren las moléculas de combustible con una molécula de oxígeno. En el caso de un combustible sólido tendrías menos posibilidades. Imagínate que en un gas todas las moléculas están más libres y se pueden mover dentro del recipiente, están todo el tiempo en movimiento y ocupando todo el volumen del recipiente, digamos. En cambio, en un sólido, las moléculas están contenidas ahí en ese sólido, digamos. Para que en el sólido encuentre una molécula de oxígeno, va a ser más difícil. Entonces ahí de nuevo te pregunto, ¿qué opinas? ¿En cuál caso van a estar más cantidad de oxígeno, digamos, relativa, o sea, en exceso? ¿En el combustible sólido o en el combustible gaseoso? En el sólido. En el sólido. Entonces vemos cómo la cantidad de oxígeno en exceso o aire en exceso depende del tipo de combustible, o sea, de la presentación también del combustible. Entonces, el lambda ese va a variar en función si tengo un combustible sólido, si tengo un combustible líquido, si tengo un combustible gaseoso. Y fíjense que si yo tengo un combustible sólido en trozos de leña de este tamaño, digamos, o tengo el combustible fraccionado en pedacitos chiquititos, también va a ser distinto el lambda. ¿Qué opinan? ¿Cuándo va a ser mayor el lambda y cuándo menor? Para el caso de tener pedazos grandes de combustible, el lambda va a tender a ser más grande, digamos. Si yo tengo el combustible en polvo, digamos, y
y hago una buena turbulencia, que se mezcle el aire con el combustible, voy a necesitar menos exceso de aire. Lo mismo en el caso de los combustibles líquidos. Si yo al combustible lo pulverizo en pequeñas gotitas dentro de una masa de aire, entonces la relación de exceso de aire va a ser menor. Si yo lo meto en gotas grandes, entonces voy a necesitar más exceso de aire. Bueno, para que tengan una idea, acá tienen un rango de cuánto vale normalmente el lambda para los distintos combustibles más comunes, digamos. Fíjense que, como les decía, es un rango. O sea, para el gas natural tenemos 1,05 a 1,1. Entonces, además de depender del combustible, también depende de la tecnología en la que se queme ese combustible. O sea, si yo tengo una cámara de combustión que quema gas natural, pero que tiene una buena turbulencia, tiene una buena temperatura, etcétera, entonces voy a necesitar los valores más bajos de ese lambda. Ahora sí, en esa cámara de combustión tengo una combustión sin ninguna turbulencia, donde tengo zonas de baja temperatura, etcétera, voy a tener valores más altos de lambda. Entonces, fíjense acá, tienen rango de cuánto vale más o menos el lambda para los distintos combustibles. Y como les decía, como es un rango, va a depender también del combustible, va a depender también de la tecnología de esa cámara de combustión. Bueno, fíjense que si yo tengo un exceso de aire, voy a tener un exceso de oxígeno también. O sea, como el combustible va a reaccionar hasta donde encuentre el oxígeno. Si yo tengo exceso de oxígeno, lo que sobre de oxígeno no tiene con qué reaccionar. Entonces, en los productos de la combustión va a haber oxígeno. Bueno, entonces ya teniendo toda esa información, pasemos a hacer los balances de materia ya completos para obtener también los productos de la combustión. Entonces les decía, volvamos un poquito, que de acá de la estequiometría teníamos, además del aire que necesitábamos, o sea, del oxígeno, también sacábamos la cantidad de gases que se producen, que están en, o sea, la composición de los gases la voy a poder sacar de acá también. Entonces, vamos a ver la cantidad de dióxido de carbono que se va a producir por cada kilo de combustible que yo queme. Va a ser, como habíamos visto recién, Gc sobre 12. Y eso en kilomoles por kilo de combustible. Y si lo quiero expresar en volumen, lo multiplicamos por 22,4. Entonces, el volumen de dióxido va a ser Gc sobre 12 por 22,4 metros cúbicos de dióxido de carbono por kilo de combustible. Bueno, la cantidad de oxígeno, hemos dicho que si tenemos un exceso de aire, vamos a tener también un exceso de oxígeno. Entonces va a haber oxígeno que va a pasar a través de la cámara de combustión sin reaccionar y va a terminar en los gases de combustión. Entonces fíjense cuál es ese oxígeno que reacciona, el oxígeno mínimo. Estamos planteando, acuérdense, una combustión completa ideal. Entonces, una combustión completa. El oxígeno que reacciona es el oxígeno mínimo. Y yo tengo un exceso de oxígeno que lo puedo cuantificar como lambda por el oxígeno mínimo menos el oxígeno mínimo. Entonces, ese exceso de oxígeno es el que pasa a los gases. Esto lo podemos sacar este factor común, lambda menos 1 por el oxígeno mínimo, y esto ya lo conocen, es Gc sobre 12 más H sobre 4 menos GO sobre 32. Bien, como el aire tiene nitrógeno, entonces nosotros estamos introduciendo aire para poder entregar el oxígeno que necesita la combustión, pero al mismo tiempo estamos entregando nitrógeno. Ese nitrógeno es prácticamente
inerte en la combustión. O sea, como entra a la cámara de combustión, pasa derechito sin reaccionar y sale de la combustión. ¿Por qué le digo prácticamente inerte? Porque en realidad, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, y las composiciones, las cantidades relativas que haya de gases dentro de la cámara de combustión, los tiempos de residencia, etcétera, puede haber una pequeña parte del nitrógeno que reaccione dando NOx, y es algo que no queremos que pase. Pero bueno, ya lo van a ver después cuando vean motores de combustión interna, cómo se controla eso para disminuir ese efecto, digamos, de la formación de NOx. Nosotros por el momento vamos a suponer que el nitrógeno pasa derechito por la cámara de combustión sin reaccionar. Entonces, en ese caso, el nitrógeno va a venir en su mayor proporción del aire. Entonces, ¿cuánto nitrógeno va a haber? Un 79% del aire que hemos entregado, que es el aire real. Entonces, 0,79 por el aire real es el nitrógeno del aire que ha pasado derechito sin reaccionar. Pero además el combustible puede tener nitrógeno, entonces la parte del nitrógeno del combustible también pasa lo mismo que les decía recién. Puede que pase a los productos sin reaccionar con nada, o puede ser que intervenga en alguna reacción, pero bueno, la mayor proporción del nitrógeno va a pasar a los gases. Desde el punto de vista ambiental, habría que tener en cuenta esas pequeñas reacciones que le digo. Desde el punto de vista energético no tiene mucha importancia, digamos. Son cantidades muy pequeñas. Bueno, y por último, la cantidad de agua. Fíjense que el agua que va a estar en los gases de combustión puede venir del combustible. Fíjense, acá viene el combustible y viene el aire. Entonces los humos, ¿por qué va a haber agua en los humos? ¿Con quién va a venir el agua esa? Con ¿Qué el aire. opinan? Perdón, no he escuchado cómo me decía. Con el aire, que tiene un porcentaje de agua. Bien, el aire que nosotros respiramos tiene un porcentaje de humedad. Nosotros no la vemos al agua que está contenida en el aire porque está como vapor, está en estado de saturación, está en estado gaseoso, entonces no la vemos en el aire, pero hay aire. De todas maneras, pero hay humedad en el aire. De todas maneras, esa cantidad de agua que tiene el aire es muy chiquitita y hasta la podemos despreciar en algunos casos. Pero sí, es un factor. Nosotros por ahora la vamos a despreciar. Ya van a ver más adelante, cuando vean generador de vapor y turbina, van a ver que la van a considerar a la cantidad de aire esa, incluso a la cantidad de humedad del aire, incluso esa cantidad de humedad del aire también se lleva un poco de calor en los humos y me implica una pérdida. Pero nosotros ahora vamos a suponer que estamos usando aire seco, digamos, que está constituido por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno únicamente. Esa es la suposición que vamos a hacer para simplificar un poquito. Teniendo en cuenta esa simplificación, ¿de dónde más puede venir el agua? ¿Qué opina Cuenca? ¿De dónde puede venir el agua? Del propio combustible, ¿puede ser? Del propio combustible. El combustible habíamos dicho que podía venir húmedo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo leña, yo estoy quemando leña, la leña no está absolutamente seca, siempre tiene algo de humedad. Yo cuando la corto puede tener una humedad. En el momento de cortarla, la dejo al aire libre, se va a ir secando, pero va a llegar a un equilibrio en un momento entre la humedad que tenga con la humedad que tiene el aire. Entonces siempre va a tener algo de humedad
por ejemplo, una leña. Entonces, el agua puede venir también con la humedad del combustible. Entonces, en los humos podemos tener agua que venía con el combustible, que ha entrado con el combustible en estado líquido, ocupando parte del espacio que tiene el combustible, digamos, y se ha convertido en vapor y sale generalmente como vapor en los humos. Ya vamos a ver que hay una diferencia si el agua sale como vapor o sale como líquido en los humos, pero en general en la industria sale como vapor. Los gases acá, los humos, salen a temperaturas relativamente altas, mayores que la de condensación de los vapores, eso. Por lo tanto, acá el agua está en estado de vapor. ¿Y de dónde más puede venir el agua si el combustible tiene hidrógeno? Sí, no sé si oxígeno remanente, pero cuando se junta el oxígeno con el hidrógeno, cuando se produce la oxidación del hidrógeno, se produce agua, digamos. O sea, el hidrógeno reacciona con el oxígeno dando agua. Y esa agua también pasa a los humos. Entonces, fíjense, si despreciamos la humedad del aire, el agua que vamos a tener en los productos va a ser una parte proveniente del combustible, de la humedad del combustible, que como decíamos, esa pasaba derechito, y la otra es proveniente de la combustión del hidrógeno del combustible. Entonces, fíjense que en las reacciones que habíamos visto, el hidrógeno, acá, el hidrógeno reacciona con GH sobre 4 kilomoles de oxígeno y dan como resultado GH sobre 2 kilomoles de agua por kilo de combustible. Entonces, fíjense que esta parte, GH sobre 2, viene de la reacción del hidrógeno. Entonces, fíjense, acá tengo, en los gases, tengo agua debida a la reacción del hidrógeno y a la humedad del combustible. Ahora, fíjense, si nosotros sumamos todo, tenemos el volumen de gases que sale por la chimenea, si, supongamos por el caño de escape, según lo que sea, y sale con todo, o sea, con el dióxido, con el oxígeno y con el agua. O sea, esos gases les llamamos gases húmedos. Pero si nosotros por algún mecanismo hacemos que esos gases se enfríen, el agua que está como vapor va a pasar a estar como líquido y la podemos separar. Entonces, si separamos el agua en ese caso, el resto de los compuestos a temperatura ambiente son gases. Entonces voy a tener el volumen de gases secos, o sea, sin el agua. Entonces, el volumen de gases secos es la suma del volumen del dióxido más el volumen del oxígeno más el volumen de nitrógeno. Y el volumen de gases húmedos es esa suma más el volumen de agua. Bueno, ahí lo tienen expresado. El volumen de gases húmedos es la suma de todo. El volumen de gases seco es la suma solamente del oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. Bueno, de acá vamos a hacer algunos análisis que lo vamos a usar más adelante. ¿Qué pasa si la combustión es completa y con lambda igual a 1, que le llamamos una combustión ideal? Si la combustión es con lambda igual a 1, ¿va a existir este volumen de oxígeno? No. Es completa y con lambda igual a 1. Entonces yo le he dado el oxígeno mínimo que se necesita y todo ese oxígeno ha reaccionado porque es completa. Entonces no hay volumen en exceso, por lo tanto, en los gases no llega nada de oxígeno. No hay oxígeno en exceso, por lo tanto,
En los gases no voy a tener este oxígeno. Entonces, fíjense, en ese caso, si lo vemos matemáticamente, lambda menos 1, si lambda igual a 1, el volumen de oxígeno se hace 0. Bueno, si en ese caso el volumen de nitrógeno va a valer 0,79 por el aire mínimo más el nitrógeno que tenga el combustible. Y en ese caso, fíjense, esto es 0 y el volumen de nitrógeno va a ser mínimo. Entonces, eso me va a dar un volumen de gases secos mínimo. Entonces, fíjense, acá tenemos, en este caso, como vemos acá abajo, un volumen mínimo que va a ser igual al volumen de dióxido más el volumen de nitrógeno para lambda igual a 1. Eso sería el volumen mínimo que puedo tener en una combustión, que va a ser cuando sea una combustión completa ideal. Y el volumen mínimo húmedo va a ser eso más el volumen de agua que ya habíamos calculado. Eso se los dejo acá porque después más adelante lo vamos a usar. Bueno, acá tienen una verificación para ver que han hecho el balance bien. Y ya teniendo todos los volúmenes, ustedes pueden sacar la composición de los gases. De nuevo, como habíamos visto en el capítulo 2, si yo quiero saber de una mezcla de gases, cómo se comporta, entonces en vez de estar hablando de cada uno de los gases, directamente defino la composición y a partir de la composición yo puedo sacar la variable aparente de la mezcla y bueno. Entonces, para obtener la composición, si estamos hablando de gases secos, va a ser el volumen de cada uno de los compuestos sobre el volumen de gases secos. Y si estamos hablando de gases húmedos, va a ser el volumen de cada uno de los compuestos sobre el volumen de gases húmedos. O sea, el volumen de dióxido más el volumen de nitrógeno más el volumen de oxígeno más el volumen de agua sobre el volumen de dióxido sobre la suma de todos los volúmenes. Eso va a ser la fracción de dióxido. El volumen de oxígeno sobre el volumen de gases húmedos. Eso va a ser la fracción de oxígeno. Y así sucesivamente. Y si sumamos, ya sea en gases secos o en gases húmedos, la sumatoria de las composiciones parciales tiene que ser igual a 1. Bueno, esto es planteando para un combustible sólido o líquido, o sea, cuando tengo la composición en fracciones de masa. ¿Qué pasa en el caso de la composición en fracción de volumen? O sea, en el caso de los gases, o en fracción molar. Fíjense que en general la composición de los gases se expresa de esta manera. O sea, la composición química de los gases, o sea, la fórmula química es CX, HI o Z. Entonces, en función de los valores de X, Y y Z, yo voy a saber cuánto combustible, cuánto carbono hay, cuánto hidrógeno y cuánto oxígeno. O sea, acá está implícitamente está la composición. O sea, en la fórmula química, en el caso de los gases, está la composición elemental del combustible. Entonces, esto me dice que este combustible, este gas, digamos, tiene X moléculas de carbono y sobre 2 moléculas de hidrógeno y también tiene Z sobre 2 moléculas de oxígeno. O si lo queremos expresar en átomos, tiene I átomos de hidrógeno, Z átomos de oxígeno. Entonces, de acá ya sabemos las cantidades de cada elemento que tiene ese gas. Y bueno, de nuevo, planteamos la estequiometría de la combustión, o sea, las reacciones de oxidación de cada uno de esos elementos, y vamos a tener las cantidades que necesitamos de oxígeno y las cantidades que se producen de cada uno de los compuestos. Bueno, de acá tienen cómo sacar el peso molecular. Si tienen las cantidades, pueden sacar el peso molecular. Bueno, entonces, para el caso del carbono, estamos hablando de una combustión completa, o sea, reacciona con una molécula de oxígeno y me da una molécula de dióxido de carbono. Entonces, un mol de carbono reacciona con un mol de dióxido de carbono y me da un mol, con un mol de oxígeno y me da un mol de dióxido de carbono.
Si mi combustible tengo X moles de carbono, entonces X moles de carbono van a reaccionar con X moles de dióxido y me va a dar X moles de monóxido de carbono, de dióxido de carbono. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno reacciona con el oxígeno y me da agua. Entonces, acá tengo un mol de oxígeno, de hidrógeno, reacciona con medio mol de oxígeno. Esto, entre comillas, digamos, medio mol de, solamente hablando en términos matemáticos, digamos. Y acá me da un mol de agua. Bien, entonces fíjense cuántos moles de hidrógeno tengo en una molécula de gas. I sobre 2. Entonces I sobre 2 moles de hidrógeno reaccionan con I sobre 4 moles de oxígeno y me dan I sobre 2 moles de agua. Y en el caso de que el Z sea distinto al 0, significa que el gas tiene oxígeno. Ese oxígeno lo tendríamos que restar del oxígeno que necesitamos para la combustión. Entonces, fíjense que resto menos Z sobre 2 moles de oxígeno. Bueno, entonces de acá podemos sacar el oxígeno mínimo. Fíjense, yo necesito X moles de oxígeno por mol de combustible. I sobre 4 moles de oxígeno y le resto Z sobre 2. Entonces, fíjense, de acá saco el oxígeno mínimo. Va a ser X más I sobre 4 menos Z sobre 2. Y después el oxígeno mínimo, el aire mínimo y el aire real se calculan exactamente igual que hemos visto para los sólidos. De acá, fíjense que también sacamos los productos de la combustión. Tengo la cantidad de dióxido de carbono, tengo la cantidad de agua que se genera. Y el resto de los productos son igual que en el caso anterior. Ahora, hay una particularidad acá, o sea, es todo, el resto es todo igual que cuando hemos visto para combustible sólido y líquido. Pero a veces tenemos gases que están compuestos, gases combustibles que están compuestos por distintos tipos de moléculas de combustibles. Por ejemplo, el caso más común es el gas natural. El gas natural está compuesto por un 90% más o menos de metano, que es CH4, y tiene otros gases distintos, que eso puede tener butano, puede tener propano en distintas proporciones, puede tener incluso agua, que también entra en esta fórmula. En el caso del gas natural, el agua es prácticamente despreciable, pero fíjense que también entra el agua en esta fórmula. Y también puede tener nitrógeno. El único que no entra en esta fórmula es el nitrógeno, digamos. Si hay azufre también no entraría acá, digamos. Pero acuérdense que queremos evitarlo al azufre. Bueno, entonces fíjense en ese caso que tengo un gas que es una mezcla de distintos tipos de moléculas. Para calcular el aire mínimo, el oxígeno mínimo, lo que tengo que hacer es determinar el oxígeno mínimo de cada una de esos gases parciales que tiene esa mezcla y después sumar todos esos oxígenos mínimos. Bueno, eso se hace con las propiedades de la mezcla que ustedes ya conocen. Bueno, entonces fíjense, en general vamos a poner que el combustible es una mezcla de gases sumatoria de omega CX, HI o Z más omega N2 igual a 1. O sea, fíjense, la sumatoria esta tiene que ser igual a 1, que estamos diciendo que estamos expresando la composición de los gases en fracciones de volumen. Entonces acá yo puedo tener, como les decía recién, un 90% de metano en volumen, ¿no? Un 5% de butano y un 5% de propano. Si yo sumo todo me va a dar igual a 1. Entonces de acá tengo la composición de la mezcla en fracciones de volumen.
Y de ahí esas fracciones me van a servir también para calcular el oxígeno. Entonces fíjense cómo vamos a calcular el oxígeno mínimo. Va a ser la sumatoria de las fracciones por el oxígeno mínimo de cada uno de esos gases. Entonces, para el ejemplo que les daba recién, sería la sumatoria por el oxígeno mínimo. Es la cantidad, la fracción de metano, era 90% de metano, o sea, 0,9 por el aire mínimo del metano. X del metano vale 1 más y del metano que vale 4, 1 más 1 va a ser 2. El metano no tiene oxígeno, entonces esto se hace 0, Z0. Más el propano, que era 0,05 por, lo mismo hago para el oxígeno mínimo del propano, más el butano, 0,05 por el oxígeno mínimo del butano. Hago esa sumatoria y voy a tener el oxígeno mínimo de la mezcla. Y después se trabaja exactamente igual con el resto que para sólidos y líquidos. Bueno, de los productos de la combustión, fíjense, lo mismo, tenemos el volumen de dióxido, va a ser la sumatoria de los X por las fracciones de cada uno de los combustibles. El volumen de oxígeno, bueno, ya tenemos el volumen mínimo, hacemos exactamente igual que con los combustibles sólidos y líquidos, lo mismo en este caso para el nitrógeno, es 0,79 del aire real más el nitrógeno del combustible, en este caso peladito, sin nada, porque está directamente en fracción de volumen como dato del combustible. O sea, este nitrógeno que está acá es el nitrógeno del combustible, ¿no? No es el del aire. Este nitrógeno es el combustible. Y bueno, y el agua también I sobre 2 por la fracción de cada uno. La sumatoria de I sobre 2 por la fracción de cada uno de los gases. Y bueno, acá también tienen una ecuación para verificar, ¿no? Bueno, hasta acá vamos a llegar por hoy. Hemos visto entonces qué es la combustión. Hemos definido cuál es la combustión completa, cuál es la combustión incompleta, las diferencias que tienen y hemos hecho los balances para la combustión completa. Si bien en la práctica, en la industria, hemos dicho que la combustión completa no se da, digamos, me va a servir, los balances que hemos hecho para la combustión completa, me va a servir de base para estudiar la combustión incompleta y de punto de referencia también. O sea, la combustión completa sería hasta el ideal, digamos, entonces me va a servir como punto de comparación también. Bueno, no sé cómo vienen con esto, si han entendido, si tienen dudas. El miércoles van a seguir con el práctico 8, tenía que ver con transmisión de calor, y el viernes vamos a seguir con este tema. Vamos a ver combustión incompleta y vamos a empezar a ver el balance de energía ya. Bueno, no sé si tienen duda de esto. ¿Quieren que repasemos algo, que repitamos algo en particular, algo que no hayan entendido? Bueno, bueno, traten de repasar esto para el viernes. Así vemos la parte de combustión incompleta más rápido y empezamos la parte del balance de energía, porque si no, si nos ponemos a repasar esto, ya se va a hacer muy, muy tediosa la clase del viernes. Entonces, para el viernes, péguenle una miradita antes de la clase, aunque sea a esto, porque lo vamos a usar para lo de combustión incompleta que vamos a ver el viernes. Bueno, nos vemos el miércoles en el práctico entonces.